Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es lunes 19 de febrero del 2024. Mi programa 823. Cada día más cerca de ese programa número 1000, que será emblemático e histórico, porque estará marcando un antes y un después de lo que hoy vivimos en la historia que estamos construyendo, pero para bien, los que luchamos desde la justicia y la libertad por ella misma, los hombres de bien. Seguro que vamos en ese caminar bastante importante. Me permito ponerme las gafas, como decía por allá don Reño Tolina. Vamos a ponerlo. Hoy tengo, primero ante todo, darle la bendición, las gracias a Dios y bendecirte a ti, a tu amada familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y desearte lo mejor de lo mejor para esta semana que damos inicio, semana que como buen guerrero, buena guerrera, como valiente, como esa persona que se ha diseñado el ser cada día y se está preocupando por ser cada día mejor venezolana, mejor ciudadana, mejor ciudadano, donde quiera que se encuentre, siempre en procura del bienestar, no solamente de su familia, sino del colectivo. Quien piensa así, pues desde luego, en todo momento, no solamente hallará paz, sino le ha de ir bien en todo lo que se proponga. Son los mejores deseos de quien te habla, José Contreras Oquendo, y doy inicio al programa inmediatamente. Darle, y lo titulo así, darle un tratamiento político a un régimen criminal ha sido un grave error. En el primer término, María Corina, su futuro depende de lo que suceda a partir del mes de abril. Me refiero político y su aspiración candidatural. Vamos a ver cómo desmembro esto. Vamos a analizarlo. Acompáñame en este momento. Nicolás Maduro cierra espacios democráticos y agudiza la represión del país. Cuando tú ves un usurpador, un ilegítimo, un ilegal, que pasa bajo las prácticas de a través del alineamiento de una organización criminal transnacional y que todos conocemos que nació desde las entrañas del Foro de Sao Paulo y ha ampliado su accionar en el de Puebla. ¿Y por qué Puebla fue el diseño ya no solamente para América, sino para varios países de Hispanoamérica, incluyendo España? Y de allí se dio la ampliación de esta organización criminal transnacional que está bajo también la tutela no solamente de Cuba, sino de los países que hemos llamado miembros del cordón de la muerte, como es Rusia, China e Irán. Esto lo sabemos, ¿verdad? Ahora bien, sin embargo lo sabemos, pero seguimos cometiendo los mismos errores. El pretender trazar un tratamiento a una organización criminal como esta, todas las intenciones han sido infructuosas, de acuerdos, desde todos los que se dio en Dominicana, en México, todos los intentos, incluyendo este último de Barbados, el régimen incumple y utiliza esos mecanismos para ganar tiempo, pero a su vez para poder entonces utilizar un nuevo elemento que incluyó después desde México, que es el secuestrar a dirigentes políticos, ir con ese mecanismo para poder canjear después. Lo hicieron, recuerden, recientemente con los 10 gringos y 20 venezolanos que soltaron para que pudieran soltar a otro delincuente, como fue Alex Saab, y entonces canjeó ello y con eso pues cogió fuerza en todo caso. Sumado a ello, manteniendo en expectativa o expectación un sainete electoral que indiscutiblemente quiere montar y que sabemos todos cuál es el término o a qué va ello si se le sigue dando un tratamiento político a Maduro. ¿A qué me quiero referir? Definitivamente él ha cometido grandes errores. Por ejemplo, la preocupación con el sueño, el que anda con la maldad, con el mal todo el tiempo, lógicamente no puede tener buena conciencia ni dormir tranquilo. Y como bueno, todos los delincuentes.
que parecieran estar tranquilos, bien sea delincuentes, parten desde los de cuello blanco hasta los rateros, ¿no? Ellos parecieran que están bien y hasta se encomiendan a Dios inclusive, pero todos sabemos que al fin y al cabo, pues, no viven tranquilos, no viven en paz, y su única manera de poder sobrevivir es haciendo daño a otros, porque eso fue lo que eligieron, y eso pasa con el régimen. De hecho, el anuncio del señor ese que dirige el Ministerio de la Defensa, Padrino López, de transformar las Fuerzas Armadas, es parte del miedo totalmente, porque sabe muy bien que no la tiene consigo, no todo el mundo en las Fuerzas Armadas está consciente o está claro con ellos o los está apoyando, y entonces hay una persecución con la infiltración de espías cubanos buscando la manera de ver cómo limpian completamente las Fuerzas Armadas para solo tener adeptos a ellos, ¿no? Sumisos y humillados a todas las intenciones perversas del mal. A eso es lo que buscan tratar de desmembrar totalmente las Fuerzas Armadas, para que entonces no haya ni siquiera un mínimo de hombres que todavía sé que los hay, íntegros, leales, hombres que quieren esta patria, pero que no tienen la fuerza totalmente para poder cambiar la historia. Y por eso es que hay las persecuciones y quieren reestructurar las Fuerzas Armadas para poder hacerlas simples policías al traje y medida de ellos. Esa es la realidad. Y también saben que hay presiones internacionales y por eso necesitan más serviles o como repito, sumisos a ellos, para en cualquier momento de cualquier evento extraordinario contar con ese grupito y no que se les pueda voltear en un momento dado. Esa es la realidad que hay en las Fuerzas Armadas, y por eso es que ellos quieren transformarla, como es la palabra que ha venido usando Padrino López en las últimas 72 horas. De ahí también crean un plan que se llama protectorado. Vuelven otra vez al protectorado a enviar a sus fichas principales a los estados para tener control total de lo que es los estados, pasando por encima de los llamados gobernadores, que van a terminar siendo pues empleados de estos protectorados, porque no van a manejar los recursos, simplemente van a ser pagadores de nómina, incluyendo a los 4 gobernadores que desde hace rato venían haciendo cara y arrodillándose a Maduro y haciendo entrega a Maduro, como es el de Barinas, el del Zulia, el de Cojedes y el de Nueva Esparta, que no les queda otro que aceptar al padrinazgo, para que va a estar por encima de ellos con miras a cambiarlos el próximo año 2025, donde habrán elecciones de alcaldes y gobernadores, y el régimen va a tener todo controlado, porque con miras a ir también a la célebre lo que ellos han llamado el Estado comunal, que es realmente hacia donde van a dar el jaque final a la democracia, lamentablemente, si le permitimos que eso se suceda. Ahora bien, dentro de este mismo análisis que hago hoy día lunes, ellos también involucraron, y por eso cierran filas, como yo lo dije recientemente, la expulsión de organismos de derechos humanos, como el de la ONU, el CID, y todos aquellos que pudieran servir como piedras, como observadores o piedras de tropiezo, para todas las cosas que ellos tienen preparadas en materia de represión, persecución política, secuestro, desapariciones forzosas, etcétera, que vayan todos en prejuicio de aquella persona que pudiéramos, como nosotros, pensar distinto al régimen, y eso es el mecanismo que ellos van a usar, al mismo modelo de Nicaragua, al mismo modelo de Cuba, para poderlo, y el mismo Rusia, que lo acaba de mostrar con el asesinato del principal líder de oposición de Putin. Entonces, eso lo están haciendo ellos acá, y eso es la agenda que ellos tienen para los próximos 60 días. Oiga bien lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Ellos han buscado, para ratificar el aislamiento con el mundo democrático, indiscutiblemente, que eso es lo que están llevando, porque esa es la decisión, y para entonces con ello poder entonces, a través de ese aislamiento, seguir poniendo presos políticos, como el caso de Rocío San Miguel, para entonces utilizarlo como mecanismo de canje para cualquier negociación próxima a sucederse en el mes de abril. ¿Qué va a pasar con el mes de abril? Ahora, luego voy a dar salidas o posibles soluciones, pero quiero plantear lo siguiente. Todos sabemos que María Corina Machado, le guste a unos o no le guste a otros, todavía no se convenzan, etc. En este momento es la figura del liderazgo que asume
y está por encima en la cresta, sobre la cresta, y es la que está montada en la tabla de surfear ella. Y ella está recogiendo sentimientos tanto nacional como internacionales en función de la posibilidad de que haya un cambio democrático en Venezuela. Ahora, si bien es cierto que por ahí hay unos que siguen manejando, que están esperando que Petro se manifieste a favor de María Corina, no sueñen porque eso no va a suceder. Ellos siguen hablando sobre el tema de las elecciones libres, pero no van a casarse con nadie, porque acuérdense que Petro es de la misma escuela y del mismo grupo de ellos. Ustedes han escuchado a Lula de Brasil, que habla también de elecciones libres democráticas en Venezuela, pero él es la cabeza principal del Foro de Sao Paulo. Así que no se engañen, aquí no es la política no es de ilusos y de idiotas y de ilusionados y de creer que aquí 2 más 2 son 4, ¿no? En política no es como las matemáticas, aquí cambia todo en cualquier momento. Y por eso que quiero decir lo siguiente, y a esto voy, a las alternativas. Tenemos este 1 de marzo, que empieza la nueva fase o etapa de la Corte Penal Internacional, como lo he anunciado, en la sentencia que no me cabe la menor duda que va a proseguir con el proceso de investigación, y lo que trae la nueva etapa, como ya lo dije, las entrevistas o la citación hacia los presuntos indiciados de haber cometido violaciones de derechos humanos que se convirtieron en delitos de lesa humanidad, y con el escenario posible, inclusive ante la desaparición forzosa y la violación al artículo 7, pudieran estar aplicándole inclusive el artículo 25 del Estatuto de Roma a hombres como el fiscal provisional del Ministerio Público, el Tarek William Saad, el carcelero mayor, y los demás miembros de la cadena de mando de Maduro, en función de la citación, para que aclare lo de las víctimas y los familiares de las víctimas, de los presos políticos y de los desaparecidos y torturados, etcétera, cuyos expedientes muy gruesos y grandes en la Corte Penal Internacional, para ir a la otra fase. Eso es a partir del 1 de marzo. Pero sabemos muy bien que eso pondría contra la pared al régimen, con mucha potencia contra la pared, y que ese es el momento de no dejarle volver a que cojan oxígeno, sobre todo que sabemos que los alacranes, quienes están arrodillados y se reúnen con Jorge Rodríguez, por cierto, que no han dado el cronograma ni la fecha electoral, que lo mandaron a callar y a parar, porque se prevén negociaciones, y todavía tienen entonces emocionados a los 10 precandidatos ratones alacranados, quienes están esperando que el régimen les vaya a dar su platica, pero está parado eso, está calladito, porque parece que la presión, como lo dije en el día sábado, si más no me equivoco, pues el Pentágono está asumiendo el cambio de la agenda que le viene ahora con fuerza en el mes de abril contra el régimen. ¿Y por qué dije que María Corina Machado, su futuro va a depender del mes de abril? Y ella inclusive, no lo digo yo, lo dice Carlos Blanco, el principal asesor de María Corina Machado, que ella y su equipo están dispuestos a negociar con el régimen de Nicolás Maduro Moro. Repito, lo dijo Carlos Blanco. ¿Y eso es en qué términos? Porque en el mes de abril, indiscutiblemente, se vence el plazo, ese 12 de abril se vence el plazo que había dado Estados Unidos con relación al cumplimiento de los acuerdos de Barbados. De lo contrario, pues volvía a retomar el tema de las sanciones con mayor agudeza, con mayor fuerza, que va contra el régimen, ¿no? Ellos quieren vender que es contra el pueblo venezolano. No, no es contra el pueblo venezolano, es contra el régimen directamente, y yo invitaría que le deberían subir más bien el precio que le pusieron a la cabeza de Maduro, deberían subirle más para que haya mayor interés. Ya saben por qué. Ahora bien, la mano dura del halcón Erinson como nuevo representante, funcionario de primera del Pentágono y también del Departamento de Estado para los efectos del hemisferio occidental, específicamente en América Latina, y a tratar el caso de Venezuela, pues estará probándose y debutando para esa fecha con la tensión fuerte a las negociaciones que siguen hablando, porque no crean que hablamos por otro lado, pero ellos siguen hablando, y esto pudiera entonces definir el futuro de María Corina si se toma en cuenta entonces la posibilidad de levantarle la sentencia esa que hubo legítima y constitucional de no permitirle el desarrollo de sus derechos políticos, y poder entonces en todo caso
habilitarla para poder participar en un escenario electoral. Y hablando del escenario electoral, y posiblemente, se busca, claro, que en una encuestadora muy seria, porque yo no soy muy amigo de estar creyendo muchas encuestadoras, pero una encuestadora dio como resultado, si las elecciones hubiesen sido en el día de hoy, el 50% de la intención al voto, del voto general, no hablemos del 90% que sacó en las primarias, vamos a hablar claro. Estamos hablando del 50% de la intención al voto, del voto generalizado, que participaría en un eventual proceso electoral cuando fijen la fecha, de darle la oportunidad a ella y habilitarla para que participe, y Nicolás Maduro estaría ni siquiera rozando el 20% en todo caso. Estos números los tiene el régimen, desde luego, muy claramente, y por eso todo lo que narré y un poco más de la presión que va a ser y la represión a la vez, es porque saben que están así, y por eso es que ellos buscan a tener un proceso ilegítimo, ilegal, aislarse del mundo democrático, porque cuando realicen ese evento, el día que lo eventen, no haya observadores internacionales creíbles, sino los que a ellos les conviene en todo caso, preparando todo el sainete electoral como a ellos les conviene. Ahora, ¿qué salidas tenemos? Las acabo de decir. Para presionar lo de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos con el halcón Erinson en abril, y repito, algo que vengo insistiendo desde hace tiempo, que está por encima inclusive del tema de los 600K que está manejando los comandos de campaña de María Corina y ciertos sectores que se han unido en torno a ellos, pues es válido para un escenario y prepararse para cualquier escenario electoral de ser viable y posible que María participe. Pero también yo creo que para poder fortalecer ese escenario electoral, de ser posible, tiene que hacer caso y escuchar. Eso lo decía el doctor Carlos Blanco también. La construcción del tejido social vinculado a la crisis, a los problemas sociales que tiene el país, para despertar el interés de la masa crítica, pero a su vez la mayoría, que es más del 80% del pueblo venezolano, dentro y fuera del mismo, que se involucre, que le penetre, que empiece a sentir la fibra de venezolano verdaderamente, y de ser un ente principal para poder resolver y cambiar la historia triste del país en este momento. Ya no más la mentadera, sino es la acción. Y yo creo que si organizamos esto desde ese punto de vista, compenetrándonos, más de 700 días sin aumento salarial, el problema de la crisis de los docentes que no les alcanza para nada, a todos los niveles, a todo el ser humano como tal. Es decir, si vemos no a la Venezuela de la fantasía que quieren presentar con lavados de dinero, con movimientos de dinero que sabemos de dónde provienen, no, a la Venezuela productiva que queremos llevarla, pero tenemos que salir del régimen, claro que sí. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Si vamos a la construcción de ese tejido social que lo vincule totalmente a este escenario y no sea del carácter politiquero, porque todos sabemos que los mismos partidos de la plataforma unitaria del G4 que han sido corresponsables de esta desgracia, ellos tienen un cassette y lo único que saben hacer, montar estructuras electorales para ir a una elección, pero muy lejos del problema social y muy lejos de la compenetración con el tejido social, con la sociedad misma, quien no los quiere. Y esa es la verdad. Esto le duele mucho a todos los opinadores de oficio y son oficio, y sobre todo a aquellos que defienden la tesis de que con mi corrupto no te metas. Ellos defienden eso, pero eso es un grupo minoritario, no es el grupo de la mayoría de los venezolanos que estamos realmente, y eso es lo que yo hago a través de este programa, ser el interlocutor de la gente que está allí, que me habla afuera, que se comunica. Miren, esto es un tema de que el pueblo venezolano, para despertar de la grave sumisión que se encuentra dentro y fuera de ellos, de la indiferencia de muchos inclusive, hay que tomarlos en cuenta y ponerlos como verdaderos factores principales, actores principales en este guión que nos debe llevar a la libertad y a la justicia del mejor desenvolvimiento de todos los venezolanos de bien, que queremos la libertad y la justicia de este país. Ojalá que el programa de hoy lunes os lleve definitivamente a esta claridad. Y por eso cierro el programa con este pensamiento del gran hombre como fue Mario Briceño Iragorri. Cuando con sentido de responsabilidad se mira hacia el porvenir del hombre venezolano, el asombro, la perplejidad,
se hacen inmediato presente como terríficos fantasmas. A estas alturas del tiempo, en todos los ángulos del país, se siente la tremenda conmoción que sacude la conciencia nacional. Producto, si bien de dicha conmoción, del desquiciamiento que sufre en su carrera evolutiva el orden del mundo, en el marco nuestro tienen, empero y acento aún más, ángulo las palabras de Zoronqui. La familia se halla en estado de ruina parcial al frustrarse sus mejores esperanzas y aspiraciones. La tragedia de sus vidas es completa. Pocos periodos de la historia humana presentan una tragedia tan grande como la del hombre normal presente. Tenemos que por eso es lo importante de la construcción del tejido social basado en estos principios de la gravedad del mundo, de la gravedad del que vive el venezolano. Sí, para poder construir en ellos la fe y motivarlos a la fe, la esperanza y la confianza que puedes revertir. Tú y yo podemos revertir esta historia para bien y sobre todo para no permitir que se comprometa el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Hasta la próxima entrega y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela.